El aplauso para Ricardo Gargiulo, doctor. Gracias por Bravo. venir. Gracias a ustedes. Nos por la conocemos. invitación. Bueno, sí, afortunadamente. ¿Cómo no? Estábamos mirando ahí con las noticias de siempre los recién nacidos, estábamos esperando el baby boom de la pandemia que se pronosticaba. Sí, es como verdad, que- es verdad. Pero bueno, es bueno que haya clientes siempre para... Sí, ¿no? Sí, Es muy bueno. Hablando de la alimentación, Ajá. ya eso generó una primera distorsión al inicio de la pandemia de si dar la lactancia, si dar tetas, si no, cómo hacíamos, si volvíamos para atrás con poner a los O sea, bebés de alguna manera se pensó si era bueno que le por el diera riesgo de teta. contagio, Ajá. tanto por el contacto como por la transmisión a través de la leche materna. Por suerte, No, se vio que no, ya nosotros teníamos esa información y se pudo manejar que con los cuidados de cualquier infección respiratoria, el uso de tapaboca, la higiene de manos, el distanciamiento cuando la mamá estaba, digamos, sin amamantar, permitía, es más, favorecía por el pasaje de anticuerpos, inclusive en las mamás que estaban cursando la enfermedad en forma no severa, que a veces no se permitía, digamos, porque, bueno, primero la salud de la mamá, que esté bien descansada, que esté bien de salud, y obviamente en ese entorno la lactancia va a ser un plus. Y bueno, y se Qué vio importancia que es, ¿no? Qué importante que es la lactancia. fundamental. Fundamental. Una de las promociones que hacemos con el tema, digamos, de difundir la lactancia es, entre otras cosas, la prevención del sobrepeso. Es uno de los elementos protectores a largo plazo, justamente porque, digamos, tiene características en cuanto a la composición, el crecimiento, que favorecen que después no se desarrolle riesgo, digamos, de Qué bueno, sobrepeso qué o de obesidad. Qué buena información. Amén de las otras, yo qué sé, 750 cosas buenas Sí. que tiene la lactancia. No es únicamente para alimentar al bebé, sino que también tiene otras aristas, A mí digamos. me encantó, yo admiro a esa gente que tiene la capacidad de decir, lo leí en tal lado o dijo fulano. Yo me acuerdo de las cosas, pero no me acuerdo de la referencia. En un libro de lactancia hablaba de que era bueno para la inmunidad, el pasaje de anticuerpos, el desarrollo neurológico, el desarrollo visual. Daba una arista como de 72 cosas y decía al final, y aparte lo engorda. Ah, claro. O sea, Aparte alimenta. como que en realidad tenía muchísimos más beneficios colaterales que específicamente el cuánto ganó de peso, que es un poco la penca de todos los meses en los controles de los bebés, ¿no? Ahora, doctor, vamos a hablar de no tan recién nacidos. Ahí está. Quizás un poquito más grandes. Los niños, ¿no? Que uno está viviendo en carne propia. Pero niños que están mucho tiempo en su casa, que no tienen escuela, no tienen jardín, no tienen colegio, que muchas veces están frente a una pantalla más tiempo de lo deseable o lo que realmente debería. Como experiencia como pediatra, ¿han aumentado casos, por ejemplo, de problemas de obesidad, problemas de, lo contrario, de niños que de repente no comen por estar distraídos con una pantalla? La vista, ¿no?, de los chicos también. Es amplia la pregunta. Que yo sepa, no hay estudios o valoraciones recientes de impacto porque estamos cursándola. Lo que sí hay estudios que ya desde hace muchos años empezaron con valoraciones de niños en diferentes sectores, preescolares, escolares, en algunas instituciones, que ya mostraban al inicio en el entorno de un 25-26% entre sobrepeso y obesidad. Y en el año 2018, revisiones que hicieron algunas colegas de la parte, digamos, de nutrición de la Sociedad de Pediatría, que se vio que ascendía hasta un 40%, 26 y pico de sobrepeso y un 13% de obesidad, y estamos hablando de prepandemia, o sea, que ya veníamos en una situación que no era la ideal, previo... No le podemos echar la culpa a la pandemia. No, Ahí lo no le que podemos. hizo la pandemia fue actuar, a mí me gusta la palabra catalizador. Las cosas buenas las mejoró y las cosas malas ayudó a empeorarlas. A ver. El que era muy común prepandemia, niño que concurría, centro de cuidado diurno, época invernal, infecciones respiratorias, otitis, y que salgo de una, me agarro al otro, hay un promedio de entre 5 y 15 episodios de infecciones en niños menores de 3 años por un tema de inmunidad y de adquisición de defensas.
Y eso generaba que había nenes que de repente salían de un moco, se agarraban otro, salían de eso, el se virus del agarraban jardín que le dicen. Bueno, sí, como que agarran los Sí. mocos en marzo y los sueltan en noviembre. Ahí está, sí. Entonces, eso generaba muchas veces desgastes desde el punto de vista calórico, que hago fiebre, que no como bien porque tengo la panza llena de secreciones, que estoy medio tiradito. Y había nenes que ganaban peso, perdían un poco, se enfermaban, ganaban de vuelta y estaban ahí que estaban tiempo sin ganar peso porque había infecciones recurrentes. Esos nenes magritos o que le costaba anduvieron bárbaro con el tema, digamos, de la no concurrencia, porque Seguro. eso limitó mucho las infecciones respiratorias. Claro. Es más, en un WhatsApp interno de una institución llamó la atención, hay un virus que es el virus incisional respiratorio, que es el típico de los niños pequeños que da bronquiolitis, broncoespasmo. Desde el año pasado no teníamos un solo ingreso con BRS, fue el primero ahora en julio, ya entrando, digamos, en el invierno. Seguro. Cosa que otros años teníamos que armar el plan invierno para el malón. Porque se venía. Se venían los cuadros respiratorios. Eso fue una de las cosas buenas. Y en los niños que ya venían con cierta tendencia por hábitos, por ritmo alimentario, con una tendencia a ganar un poco más de peso de lo deseable, obviamente la disminución de la actividad física como quema calórica y el cambio en horarios, como decía Insúa, digamos que eso es fundamental, favoreció el incremento o la ganancia de peso en esos niños que de repente ya tenían cierta facilidad. Aparte no podían ir al club, que también estaban cerrados, o de repente actividades físicas, ir a jugar algo no se podía tampoco, ¿no? Como que no era solo no ir a la escuela o al jardín, sino que también otro tipo de actividad física donde queman calorías, como se suele decir vulgarmente, tampoco estaba. Exacto. A mí me gustan mucho las frases y los ejemplos gráficos y justamente, digamos, la imaginación al poder creo que es una imagen que es útil para todos los órdenes de la vida y más para este tipo de cosas. Cuando uno habla de actividad física, a veces asociamos directamente con club o con ir a un gimnasio. Sí. Actividad física, según lo que define la OMS, es Sí. no estar sentado Caminar, digo. y hacer algo de Algo. movimiento. Se recomienda 1 hora en los menores de 1 año, se recomienda 3 horas en los niños de 1 año a 5 3 horas. de moverse, de actividad física, de estar no activo. de fútbol o de Seguro. actividad puntual. De no estar tirado en un sillón mirando un celular o la televisión. Exactamente, que era un poco la vieja infancia de que nos llamaban 14 veces para venir a tomar la leche porque digo, estábamos en... Sí. O sea, Sí. antes era un problema para que entráramos, ahora es un problema para sacarlos. Y que justamente después de la edad escolar se recomienda no menos de 60 minutos al día de actividad física, insisto, no necesariamente de deporte o gimnasio, sino de moverse. Y eso puede incluir paseos en burbuja familiar, salir a caminar, salir a andar en bicicleta, salir a actividades que sean de poco contacto, quietos. El aire libre es uno de los lugares que baja el riesgo de infecciones, Seguro. de todo tipo de Ahora, respiratorio. esta semana que dicen que va a estar más o Más menos linda. linda. Está bueno que salgan y que jueguen al fútbol y peloten y que anden en el que les gusten skate, o sea, Solo, a moverse. ver, uno de los temores, le digo lo que uno escucha y le pasa, uno de los temores es que, por ejemplo, vas a un lugar, está lindo, entonces todo el mundo aprovecha para salir. Entonces seguro, tenés que buscar, tenés que ir al interior para encontrar un lugar que en un parque no esté repleto de niños. ¿Cómo eso puede complicar, digamos, con el tema de la pandemia? Digo, porque si bien el niño es muy difícil que se agarre COVID, pero sí lo puede contagiar, lo puede transmitir. Exactamente. Por definición, el niño es el que impresionaba al inicio como el gran problema, se vio que no era así. Igualmente yo creo que en esto una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia y su curso y su evolución es que no hay como verdades inalterables. Ya lo vimos con el tapaboca, con el tomo, Sí. y que justamente fueron las cosas que nos han servido. Yo creo que en todo no hay negro y blanco o 0 o 100%. Los ambientes al aire libre minimizan enormemente el riesgo de contagio. No lo eliminan por completo. Ahí ha pasado en asados, ha pasado en reuniones familiares, en cumpleaños que duran 3-4 horas, estamos sin tapaboca, hay una cierta cercanía. Y si había alguno con contagio, que en general es de adulto a adulto, de adulto a niño. Ahora bien,
existen casos, hemos tenido pacientes que se han agarrado por la maestra de la guardería, niñas de 2, 3 años que han vuelto con la infección y han contagiado a los dos papás. O sea, no es que sean la situación principal, pero tampoco es que hay cero riesgo. ¿Qué está bueno? Que interactúen con pares, que interactúen con actividades que sean de movimiento, porque justamente eso es lo que evita todo el tema de las partículas y de las situaciones que generan el riesgo de contagio. Obviamente los niños no van a salir a correr y no van a salir a jugar de tapabocas, pero el estar justamente en ambientes ventilados y en movimiento, jugando al fútbol, que puede haber una aproximación en una jugada, pero digo, o sea, andando en bicicleta, saliendo a caminar, a charlar con amiguitos, depende de la edad, en los adolescentes sin duda, digamos que es una buena fuente de interacción, como para tener ese esquema de actividad, quema de calorías, interacción social, que hemos visto que es una de las cosas fundamentales. Y además... Sí, no, que sobre todo los niños un poco más grandes y quizás adolescentes, el hecho de poder salir y quemar calorías también me parece que lo que puede ayudar es a bajar un poco la ansiedad que podés tener en tu casa, que muchas veces terminás como ganándole a la ansiedad comiendo algo. Nos pasa a nosotros los adultos, claramente a ellos también, ¿no? A mí me gustaba, hay varios esquemas, cuando tú decías lo de la pantalla, la Academia Americana de Pediatría nombra tiempo diario de uso de pantallas, eso lo hemos tenido que poco menos que ablandar de una forma gomosa porque era imposible de otra manera. La parte de la Academia Canadiense de Pediatría habla de las 4 S que forman como un 4, entonces, como si fueran 4 palitos de diferente altura. El palo largo, sleep, de dormir, que justamente, digamos, sería el horario más largo de 8, 9, 10 horas. La parte de estudiar, study, y que justamente es la que va formando la parte de adelante del 4, la parte de suite, de transpirar, como para la actividad física, y la patita del costado sería screens, la 4ª S, como para el uso de pantallas. Claro. Eso es lo recomendable. Obviamente la socialización en muchos grupos de adolescentes ha sido a través de las redes y de las pantallas. Sí, las clases virtuales también. Las clases virtuales que obligó que esa S de estudiar hubo que incorporarla con las pantallas. Pero lo que tú decías es fundamental. Yo insisto que a veces hay familias que tienen relatos correctos, pero con resultados que uno ve que no dan el resultado esperado. Entonces, te dicen, bueno, no, en casa se come casero, fue una de las cosas buenas de la pandemia, aumentó. Se cocina más en casa. Se cocina más. El tema de come fruta y verdura, hace actividad física, no come en exceso de golosinas, va al club y sin embargo ves que el niño gana de peso en una forma mayor de la esperada. Teóricamente con el relato correcto. Cuando empezás a rascar o analizar en detalle, la actividad física en realidad son 2 veces la actividad de la escuela y esa hora de todos los días de moverte, de salir a caminar, de repente no estaba. La fruta y verdura es banana, papa, boñato, que son de las más power en cuanto a aporte de calorías. Y el tema de no comemos nada frito, pero hacemos porciones muy abundantes. Entonces, ¿cuál es un poco la idea? Que justamente todo ese relato vaya acompañado de conductas adecuadas. ¿Hace actividad física? Perfecto. Depende de la edad, su hora por día, aunque no haya actividad de gimnasio. Claro. Permite interactuar, permite moverte, permite un control en la ingesta de calorías. Cosas caseras, bueno, tratar de que, yo me río porque una frase que me gustó siempre es que nadie en los deliveries pide tráeme una ensalada en 2 panes. No. O sea, generalmente lo que uno pide o lo que uno tiene para salir del paso es como a veces cosas muy calóricas. La minuta. Sí, incluso en casa algún congelado que tampoco. Bueno, está bueno cambiar el chip como para rediagramar un poco los esquemas. Yo creo que muy útil en la pandemia y para el post-pandemia y los próximos 80 años. Primero, las rutinas. Yo soy un fanático de las rutinas en cuanto a que a los niños pequeños les da una regularidad de hábitos para dormir, el ritual de la comida en el mismo lugar, con la misma vajilla, en el mismo horario o aproximado. Entonces todo eso le da una predicción para dar seguridad.
la no pérdida de las 4 comidas y de las 2 colaciones. Porque a veces si tenemos la actividad es 1 a las 2 y nos levantamos a las 11, hay una mezcla de desayuno, almuerzo, que ya te quita esas 4 comidas que son fundamentales. El viejo dicho de las abuelas de desayunar como un emperador y cenar como un mendigo aplica 100%. Buena parte de la ingesta del desayuno se utiliza para dar energía y saciedad en el día, y buena parte de lo que se consume en la cena es lo que se guarda por la falta de actividad al irnos a dormir. Entonces ese degradé en cuanto a intensidad, está bueno que uno a veces tiene como la sensación de que la cena es el momento de encuentro familiar por la dinámica. Sí. Bueno, a mí me gusta decirle a las mamás que sea alrededor de la mesa y no alrededor del plato, que no importe lo que pongas, sino que sea importante como encuentro familiar, cómo te fue, qué pasó hoy, qué hubo de nuevo, para que justamente no se centren que ahí es cuando el momento de más comida. Y eso que tú decías de los vegetales, tenemos muy buenos divulgadores en este canal de comida saludable. Sí. Iba a decir antiproductos procesados, pero digo, para no entrar en discusiones, pero que promueve la comida casera, cosas tan sencillas como cuando vas a preparar algo, no sé, con manzana, lo que le sacás con el descorazonador y lo que pelás, en vez de tirarlo a la basura, ponerlo en una ollita con agua, te queda, porque lo probé, terrible agua saborizada, sabor manzana, que con las semillitas que tienen pectina le dan un sabor re intenso, y no precisamos el uso de bebidas azucaradas, procesadas o jugos procesados, que son de las cosas que en general aportan gran volumen de calorías con escasísimo volumen de nutrientes, calorías huecas. Y con respecto a lo que tú decías de la verdura, lo ideal, la canasta inteligente. Tener el uso de esos recursos que tenemos hoy en día, que hay momentos como ahora que tenés, no puedo ponerme con economía familiar, pero no sé, 4 acelgas por 100 pesos o por 80, y que si querés comprar 1 kilo de frutilla te va a salir 300 pesos. Entonces, enfoquémonos a las cosas en su mejor momento, que para eso es una gran ayuda lo de la canasta inteligente, nos permite diagramar como mejor. Y lo que es importante, hay muchos vegetales que se pueden manejar congelados, y que eso, entre lo ideal y lo posible, siempre hay un camino a recorrer. Claro. Lo ideal es el vegetal y el consumo de productos frescos. Si no tenemos esa opción, el segundo paso son los congelados, porque muchas veces no tienen una un procesamiento, un ultraprocesado y atrás, que nos permite tener a disposición vegetales que, entre no comerlos por no ser de época o por no tenerlos, es mejor el uso de congelados. Sí. Y en tercer lugar, un poquito más alejado, el uso de enlatados, que a veces en general, si bien no tienen conservantes, tienen contenido de sodio y eso, que se soluciona con un coladorcito y bastante lavado para que le ganemos en ese aspecto. Está bueno, pues lo podés disfrazar de milanesas y de hamburguesas también. La madre engañosa con el hijo. La imaginación al poder. No me vengan con hamburguesas de lentejas. Se callan igual, porque la hamburguesa de lentejas es la hamburguesa de lentejas. No entremos en esas discusiones. Hamburguesa de lentejas, ¿la hamburguesa es de carne o pollo? Digámosle, carne desmenuzada con forma cilíndrica. No le llames hamburguesa. Te quiero agradecer muchísimo que hayas venido, pero antes quiero una cortita que me... ¿Has tenido que atender niños con COVID? Sí. ¿Y cuál es los síntomas? ¿Cómo lo llevan? Si bien se sabe que los niños son los que de alguna manera sufren menos síntomas, ¿verdad? Casi no los tienen, pero ¿cuáles son los que tienen? Los mismos de una infección respiratoria, que es lo que ha generado un poco de confusión en esta reescalada, digamos, de normalidad de las actividades escolares, que se veía venir que iban a aparecer las infecciones virales respiratorias propias de la época y que se superponen con el COVID. Amén de otras cosas. Puede dar puede dar infección respiratoria, rinitis, tos, cuadro de fiebre, puede dar a veces algún cuadro cutáneo con algún tipo de erupción, puede dar cuadro digestivo con tema de diarrea y vómitos. Por eso es tan versátil la presentación clínica que muchas veces, tratando de no irnos a hisopo todo lo que se mueve, pero
en la necesidad de a veces descartar por la logística familiar que Claro. muchas veces, como el pastor mentiroso, pensamos en el coronavirus, pero bueno, no lo descartamos hasta que no tenemos el estudio. Seguro. Y lo otro que estamos viendo, que eso estaría, me gustaría, digamos, hacer un poquito de puntuación. Hay un síndrome en niños que en general es muy leve cuando lo cursan. Hay algún caso de situación puntual de internaciones o porque la fiebre duró muchos días, pero es raro los cuadros complejos. Pero sí estamos viendo lo que se llama el síndrome post-COVID, que justamente es una manifestación en los niños que han cursado la enfermedad, a veces hasta en forma asintomática detectada porque los papás lo tuvieron y al nene lo estudiaron, y que eso sí hemos tenido en una de las instituciones que yo trabajo, ya por lo pronto hemos tenido 5 ingresos con esa reacción post-COVID, que a veces... ¿Secuelas? Más que secuelas, cuadro de fiebre, algún tipo de erupción, algún tipo de cambios que obliga a hacer toda una valoración paraclínica y que a veces ha requerido varios días de internación con medicación porque genera una reacción inflamatoria, se llama así, síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Sigue dando positivo el niño ahí, que ya tuvo? Que sería como una reacción evolucionada de la reacción de COVID. Qué raro. Por eso siempre insistimos con que eso, que puede darlo en niños, que puede darlo en adolescentes, es un elemento más a favor de la vacunación, más ahora que estamos en el grupo de 12 a 18. ¿Te parece que hay que empezar a vacunar a los niños? Bueno, todavía no se ha hecho un estudio, yo creo que cuando se haga va a dar favorable A que se vacunen. a que se vacunen, todavía no está como el aval, pasó con las embarazadas y después en los hechos se vio que las dudas se disiparon en forma casi como que espontánea, pero justamente el grupo de 12 a 18, todas las eventuales complicaciones que se han descrito en forma muy aisladas, de un caso en 50.000 como pasó, 100 casos de toque miocárdico en 5 millones de dosis que fue en Israel, eso da 1 cada 50.000 vacunados. Ganarte la lotería es una chance en 25.000, es como ganarte 2 veces la lotería si te das la vacuna y te toca algo, y que, insisto, fueron casos leves. Sin embargo, acá con 20.000 niños que tuvieron COVID, menores de 18 años, hemos tenido solo en una institución más de 5 casos vinculados con... Secuelas. No, el síndrome. Síndrome. Secuelas no, pero sin necesidad de ingreso, de valoración, Seguro. de estudios y de manejo para que jugar. Todos han marchado bien, eso es lo bueno, pero justamente a lo que quería insistir, los eventuales problemas vinculados a la vacuna de cualquier enfermedad, incluyendo la COVID, siempre es muchísimo mejor que el escenario de la propia enfermedad. Por eso, sin dudas, creo que la recomendación a los adolescentes que aún no han tenido todavía la iniciativa de anotarse, estimularlos porque es una muy buena forma de un reintegro seguro a las clases presenciales en secundaria. Muy bien. Gracias, doctor. Por favor, un gusto y bueno, gracias a El ustedes. gusto es por nuestro. permitirme. Gracias, pues sé que estás trabajando. Con petit descanso de la tarde. Te nombramos seguido. Muchísimas gracias. Ahí está. Sí, por Facu. Facu debe estar mirando. Bueno, Al doctor. Gracias, que muchas compinche, gracias. por favor. Muchas gracias. Gracias a El aplauso para el doctor Ricardo Garciulo, pediatra con mucha información buenísima.